Hola chicos, ¿qué tal? En este nuevo video les traigo la teoría sobre ecuaciones diferenciales exactas y inexactas. En lo particular, tengo un cierto aprecio a los temas de ecuaciones diferenciales, porque me gustan los métodos que se emplean en la resolución. Y estos dos temas que hablaremos son muy interesantes e importantes en un curso de ecuaciones diferenciales. Muy bien, hablaremos sobre exactas y a la vez de las no exactas. Lo que tienen en particular es una forma general de escribirlo, el cual, si tiene esta estructura, se puede resolver por estos dos temas. Para decir si es exacta o no, debe tener la forma m diferencial de x más n diferencial de y. Esto igual a 0. Por lo tanto, si vamos a trabajar con esta teoría, debemos asegurar que tenga la estructura mencionada. Una de sus aplicaciones es el llamado factor integrante y las ecuaciones diferenciales lineales. Todo basado en lo que hablaremos ahora. Empezamos a hablar de una EDO exacta. El teorema nos menciona que si m y n son funciones continuas con derivadas parciales de primer orden en los reales y la ecuación tiene la estructura m diferencial de x más n diferencial de y. Entonces, será exacta si cumple que las derivadas parciales cruzadas son iguales. Con esto me refiero que al que acompaña al diferencial de x, lo tengo que derivar respecto de y. En nuestro caso es m. Y al que acompaña al diferencial de y, lo tengo que derivar respecto de x. Una vez derivados, debo asegurarme de que ambos sean iguales. Así entonces es exacta. Además, asegurar que una ecuación diferencial es exacta indica que su solución será una función potencial que se obtiene de integrar m respecto de x y n respecto de y. Espero que hayan tenido muy en claro la teoría mencionada previamente, ya que la usaremos para resolver esta ecuación diferencial, en donde nos preguntan si es exacta. Ahora, tenemos la ecuación x al cuadrado más y al cuadrado más 2x diferencial de x más 2xy más 3y al cuadrado diferencial de y. Esto igual a 0. Teniendo esta ecuación, se aprecia que tiene la estructura mencionada al inicio, por lo que procedemos a nombrar a la función m y a la función n. Procedemos a hallar sus derivadas cruzadas.
la derivada de m respecto de y es igual a 2y. Y la derivada de n respecto a x también es 2y. Por lo que esto nos asegura que la ecuación diferencial es exacta y para hallar su solución debemos integrar a m y a n respecto a sus diferenciales. Integramos a m respecto a x y nos queda x al cubo entre 3 más xy al cuadrado más x al cuadrado más una función a respecto de y. Esta función se hace referencia a las soluciones que hallaremos al integrar n respecto de y. Al integrar obtenemos xy al cuadrado más y al cubo más una función b respecto a x. Unimos ambas soluciones agregando lo que falta a uno del otro y copiando una sola vez los términos que se repiten. Al final obtendremos la solución f igual a x al cubo entre 3 más y al cubo más xy al cuadrado y más x al cuadrado. Toda la solución es igual a una constante, el cual se hallará si el problema nos brinda valores iniciales. Y si en caso no, solo quedará expresado de manera general. Muy bien, espero que haya quedado claro la teoría y la forma de resolver una ecuación diferencial exacta, porque para resolver una que no es exacta, también se va a emplear los conceptos que hemos visto. Ahora, hablemos de una ecuación diferencial que no es exacta. Siendo del tipo m diferencial de x más n diferencial de y, es evidente que si sus derivadas cruzadas son diferentes, entonces la ecuación es no exacta. Se preguntarán cómo es que se resuelve este tipo de problemas. Si yo solo conozco las ecuaciones exactas, es muy sencillo. Como nuestra ecuación es inexacta, buscaremos multiplicar a toda la expresión por una función, tal que logre volverlo exacta. Aquí entra a detallar el llamado factor integrante, el cual hará que cumpla que la derivada de mu por m respecto de y sea igual a la derivada de mu por n respecto de x. Para hacer más interesante este video, analizaremos la demostración de este método a emplear. En la imagen, apreciamos la ecuación diferencial con la que solemos trabajar. Yo hallo sus derivadas parciales cruzadas y me doy cuenta que no son iguales. Con eso me basta para decir que no es exacta. Y para poder desarrollarlo, lo multiplicaré por una función mu a toda la expresión. De esta manera, escojo
mi nuevo m y mi nuevo n. Ahora sí, como yo multipliqué por esa función y para que la ecuación sea exacta, debe cumplir lo de las derivadas cruzadas. Lo que vamos a hacer ahora es hallar las derivadas cruzadas. Primero vemos qué es la derivada de una multiplicación, por lo que será derivada de mu respecto de y por m, más mu por la derivada de m respecto a y. La otra derivada cruzada también es la derivada de una multiplicación, por lo que sería derivada de mu respecto de x por n más mu por la derivada de n respecto de x. Arreglando un poco esta ecuación, obtendremos la siguiente expresión. Derivada de mu respecto de y por m, menos derivada de mu respecto de x por n. Esto es igual a mu por la diferencia de las derivadas de n respecto de x y m respecto de y. Se presentan tres casos, pero todo se demuestra a partir de la expresión que hemos hallado. No hay que olvidar que nuestro objetivo principal es hallar dicha función mu. Para esto pondremos tres condiciones. La primera es que mu sea una función de x. La segunda es que mu sea una función de y. Y la tercera se trata de la multiplicación de una función de x por una función de y. Veamos el primer caso. Como la función es de variable x, cuando nosotros hacemos su derivada respecto de y, sería 0, ya que no tiene la variable y en su expresión. Analizando la expresión mencionada anteriormente, vemos que su factor es 0. Además, pasamos mu a dividir a la izquierda y el diferencial de x pasamos a la derecha. Al final, integramos toda la expresión. Vemos que la integral de mu es logaritmo de mu. Y al otro lado dejamos la integral como tal. Pasamos del logaritmo a una exponencial y tendremos el factor integrante de mu, que es igual a la exponencial de la integral de toda esa expresión. Cabe aclarar que ese orden deben de tenerlo en cuenta, es decir, que si yo quiero hallar la función mu en variable x, debe tener el orden de m respecto a y, menos n respecto a x. Y este último dividiendo, es decir, entre n. Para el segundo caso. Ahora, la expresión está en función de y. Por lo tanto, su derivada respecto a x es 0. Realizamos el mismo procedimiento, eliminando el factor 0, pasamos a dividir la función mu y al multiplicar el diferencial de y. Luego procedemos a integrar y a expresarlo como una exponencial.
deben fijarse en el orden. Ahora es n respecto de x menos m respecto de y dividido con este último, es decir, entre m. El tercer caso no es muy utilizado comúnmente, pero les dejo a criterio aprovechando los dos casos para que ustedes mismos puedan deducir la fórmula. Pasamos a resolver un ejemplo de cómo emplear este factor integrante. En el problema, nos piden hallar la solución de dicha ecuación. Como siempre, lo primero que hacemos es hallar sus derivadas cruzadas para asegurarnos si es exacta o no. En nuestro caso, nos damos cuenta que no es exacta, por lo que procedemos a hallar su diferencia. Al restar m respecto de y menos n respecto de x, obtenemos la expresión menos x menos y menos 1. Y aquí viene el secreto. ¿De cuál de los dos casos voy a utilizar? Si lo hago respecto de x o respecto de y, como ya tenemos la diferencia de las derivadas cruzadas, nos fijamos en las funciones m y n. Ahora, decidimos cuál es más apropiado dividir entre m o entre n. Nos damos cuenta que a dicha diferencia es muy similar al factor m. Esto nos indica que es más apropiado dividir entre m. Hacemos el siguiente orden. Diferencia de n respecto de x menos m respecto de y entre este último. Todo el factor se reduce a 1 entre y. Ya sabemos que utilizaremos el segundo caso, es decir, mu en función de y. Integramos a toda la expresión respecto de y nos damos cuenta que solo se trata de un logaritmo de y. Utilizamos la fórmula hallada para el factor integrante, reemplazamos la integral que hemos hallado y obtenemos el exponencial del logaritmo neperiano de y. Por propiedades de logaritmos neperianos, hacemos que el y baje. Entonces, nuestro factor integrante será simplemente y. Ahora, recordar que un factor integrante se refiere que a toda la expresión original lo voy a multiplicar por este. Entonces, al multiplicar toda la expresión, me queda y al cuadrado multiplicado con x más y más 1 diferencial de x, esto sumado con x multiplicado por xy más 3y al cuadrado más 2y diferencial de y. Todo esto igual a 0. El factor integrante nos asegura que esta nueva ecuación ya es exacta y no necesitamos demostrarlo. Pero si se te causa curiosidad, puedes comprobarlo tú mismo. De paso, que te aseguras que no tuviste equivocación a la hora de integrar. Bueno, el problema lo dejé como tal, ya que lo que continúa es hallar la solución con el método de ecuación exacta. Es decir, debemos integrar el nuevo m respecto de x y el nuevo n respecto de y. Lo que nos faltaría es analizar el caso de una ecuación diferencial lineal. Este será
tema de otro video. Espero que les haya gustado y sobre todo que hayan comprendido y despejado dudas respecto al tema. No te olvides de dejarme tu like y poder suscribirte a mi canal para así ir creciendo. También comparte y muchas gracias por el apoyo, chicos. Cuídense.